Hola mis queridos alumnos de segundo básico. Antes de comenzar con la clase, quiero felicitar a todos los niños y niñas que me han hecho llegar sus videos sobre las zonas de Chile y elementos del paisaje. Realmente me emocioné ver cómo están aprendiendo sus casas y que sean capaces de explicarlo con sus palabras. Para mí es muy grato recibir esos videos. Así que felicitaciones. En la clase de hoy seguiremos aprendiendo sobre los pueblos originarios de Chile, es decir, aquellos pueblos que vivieron hace muchos años en el actual territorio chileno. Hoy conoceremos cuáles eran los distintos modos de vida que ellos tenían. La semana pasada estudiamos la ubicación geográfica de los pueblos originarios. Ellos se dividían a lo largo de Chile en las diferentes zonas naturales. En la zona norte se encontraban el pueblo aymara, quechua, los changos, atacameños, coya, diaguitas y rapanui. En la zona centro se encontraban los mapuches. Y en la zona sur estaban los mapuches, chonos, alacalufes, onas y yaganes. Hoy seguiremos aprendiendo sobre nuestros pueblos originarios y conoceremos sobre sus formas de vida. Los pueblos originarios tenían dos formas de vida. Uno era la vida nómada y el otro tipo de vida era la vida de los sedentarios. ¿Ya? Hoy vamos a conocer las principales características de cada uno de esos modos de vida. Forma de vida nómada. Los nómadas eran aquellos pueblos que no tenían un lugar fijo para vivir. Ellos se trasladaban constantemente de un lugar a otro para conseguir alimento a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Así se alimentaban con los animales que cazaban y con los frutos que ellos recolectaban. Para cazar, ellos utilizaban herramientas construidas por ellos mismos. Para construirlas, utilizaban materiales como piedra, hueso o madera. ¿Ya? Acá en la imagen podemos observar algunas herramientas construidas por ellos, como por ejemplo arcos, flechas, lanzas, etc. Respecto a sus viviendas, ellos podían vivir en cuevas o hacían viviendas que podían transportar con facilidad de un lugar a otro. Para construirlas utilizaban palos, corteza de árbol y pieles de animales para cubrirse del frío. ¿Ya? Ahí se puede observar en la imagen que sus viviendas eran provisorias, las armaban por un tiempo, por el tiempo que permanecían en ese lugar, y luego las desarmaban porque se iban a otro lugar. La vestimenta de los pueblos nómadas cambiaba según la zona que ellos habitaban. En la zona donde hacía frío, se cubrían con pieles de animales, ¿ya? De los animales que cazaban. Y en las zonas cálidas solo utilizaban un taparrabo, o a veces andaban ellos desnudos, sin ropa. Los pueblos que tenían una vida nómada eran los Chelknam u Onas, los Yaganes, los Alacalufes, los Changos y los Chonos. Esos eran los pueblos que tenían una vida nómada. Con el tiempo, los pueblos nómadas se dieron cuenta de que ellos mismos podían producir sus alimentos y no necesitaban ir de un lugar a otro. Así que empezaron a plantar semillas para tener frutos y vegetales a su alcance. De este modo comenzaron con la agricultura. También ellos descubrieron que los animales podían ser domesticados y comenzaron a trabajar la ganadería. De este modo, dejaron de ser nómadas, porque para sembrar y criar
debían establecerse en un lugar fijo. Y así nació la forma de vida sedentaria. Los sedentarios eran aquellos pueblos que vivían en un lugar fijo. Ellos realizaban sus propios cultivos de alimentos. Además, criaban a sus propios animales. Por lo tanto, no necesitaban acudir a la recolección, a la caza o a la pesca como lo hacían los nómades. Ellos se establecían en un lugar y cultivaban y criaban sus animales, ¿ya? Los pueblos sedentarios fueron los primeros en crear aldeas y pueblos, ya que construían sus casas con material firme como roca y madera para que fueran duraderas y así quedarse viviendo en ese lugar por mucho tiempo. Si se fijan en esta vivienda, es muy distinta a la vivienda que construían los pueblos nómadas. Esta es mucho más resistente porque ellos se quedaban ahí por un largo tiempo. Ellos diseñaban sus propias vestimentas, desarrollaban el trabajo textil, es decir, producían telas con lanas de animales. Los pueblos que llevaban un modo de vida sedentaria eran los Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Quechua, Atacameño y Aymara. ¿Ya? Como pudieron darse cuenta, entonces, ellos tenían dos tipos de vida muy distintos. Vamos a ver si les quedó claro. Miren, aquí dice, ¿cuáles de estas descripciones corresponden a los nómadas? Vamos a ver, ¿cuáles de las 4 descripciones que hay acá corresponden al tipo de vida nómada? La primera dice, personas que viven en un lugar fijo. ¿Los nómadas vivían en un lugar fijo o se iban moviendo de un lugar a otro? No, ¿verdad? Ellos no vivían en un lugar fijo, ellos iban cambiando de lugar, ¿cierto?, en busca de alimentos. La otra dice, la actividad principal es la caza y la pesca. ¿Los nómadas se dedicaban a cazar y a pescar? Sí, ¿verdad? Muy bien. Porque ellos se dedicaban a cazar, a pescar y a recolectar frutos. La otra dice, personas que trasladan sus viviendas de un lugar a otro. ¿Ellos trasladaban sus viviendas de un lugar a otro? Sí, ¿verdad? Ellos se iban trasladando constantemente en busca de alimento. Y por último, una actividad principal es la agricultura. ¿Los pueblos nómadas se dedicaban a la agricultura? No, ¿verdad? Esos eran los pueblos sedentarios. Bien, vamos a la próxima actividad. Vamos a poner N si corresponde a los pueblos nómadas o S si corresponde a los pueblos sedentarios. Veamos. Se dedican a la cacería. ¿Quiénes eran los que cazaban? Que cazaban animales. ¿Los nómadas o los sedentarios? Muy bien, los nómadas se dedicaban a la caza. Se dedicaban a la agricultura. ¿Cuáles se dedicaban a la agricultura? A sembrar, a cultivar la tierra. ¿Los nómadas o los sedentarios? Los sedentarios, muy bien. Se visten con pieles de animales. ¿Quiénes se vestían con pieles de animales para protegerse del frío? Los nómadas. Bien. Se quedan en un lugar y producen su propio alimento. ¿Quiénes se quedaban en un lugar y producían su alimento y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería? Eran los sedentarios. Tejen sus propias telas con lanas de animales. ¿Quiénes tejían sus propias telas? Los sedentarios. Muy bien. Y por último, se trasladan de un lugar a otro en busca de alimento. ¿Quiénes se trasladaban constantemente? Eran los nómadas. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo
para finalizar, pero con unas imágenes. En la primera imagen, esta de arriba, podemos ver un grupo de personas que va caminando ahí por el agua y ellos van cubiertos con pieles de animales. Acá tenemos una clave para saber si ellos eran nómadas o sedentarios. Están cubiertos con pieles de animales. Eso quiere decir que ellos eran nómadas, ¿verdad? En esta imagen podemos ver una persona que está trabajando ahí en un telar, ¿cierto? Está trabajando con las lanas, ¿verdad? Haciendo telas. ¿Quiénes hacían ese trabajo? Los sedentarios, muy bien. Y por último, en la imagen de abajo podemos observar una foto donde vemos un tipo de vivienda que al verlo podemos saber inmediatamente a qué tipo de vida corresponde. Es una vivienda firme, ¿cierto? No es una vivienda esporádica, es una vivienda que está construida con materiales firmes para quedarse ahí por mucho tiempo. Eso quiere decir que corresponde a los sedentarios. Muy bien, chiquillos. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar esta semana? Primero, van a copiar en su cuaderno de historia las diapositivas 4 y 10. Luego van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué los nómadas se trasladaban de un lugar a otro? ¿Qué crees que buscaban? Otra pregunta, ¿cómo crees que se desplazaban los pueblos nómadas? Tercera, ¿tú eres nómada o sedentario? ¿Por qué? Ahí tienen que decir si ustedes en este momento son nómadas o sedentarios y por qué. Número 4, ¿cómo conseguían su alimento los sedentarios? Y por último, número 5, escribe el nombre de 3 pueblos nómadas y 3 pueblos sedentarios. Estas actividades entonces las realizan en su cuaderno de historia. Espero que les haya quedado claro y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo de los pueblos originarios de Chile. Chao niños, un besito.